Bueno, vamos a mostrarles el cambio de pin de carga de un Samsung A04 tipo V8. Lo que hacemos es, creo que A04 o A03, no hace la diferencia. Cargamos con estaño los anclajes, estaño nuevo, estaño en rollo en este caso, cautina de 380 grados. El líquido flux es el líquido que usamos para fundir el estaño, que es el que mejora el calor, proteja los plásticos, la placa. Giramos, cargamos el estaño en los pines del pin, en las patitas del pin de carga. Vemos los anclajes del lado de arriba y después vamos a cargar también sobre el pin de carga. Bastante extraño, cosa que cuando apoyemos el cautín disipe el calor por todo el pin de carga. Vemos cómo va cambiando el color, ¿no? Una vez que está frío y una vez que está el cautín caliente y se derrite el estaño, se pone brillante. Vamos a ver que este pin de carga tenía una resina color roja, que ya habíamos retirado casi en su totalidad en un video anterior, en un directo, cosa que no está. Apoyamos el pin de carga a 380 grados aproximadamente. Se lo van viendo ustedes cómo está la temperatura en su cautín, ¿no? Calentamos dentro de la placa, vemos que brilla todo el estaño. No hay que hacer mucha fuerza, ¿no? Vemos que brillan todas las patitas y levantamos sin hacer demasiada fuerza. Ahí podemos observar que está levantado una de las pistas, ¿no? Ahí se dan cuenta de todas las pistas brillantes, y esta última, como podemos observar, levantada. Generalmente cuando le hacen fuerza al cargador, el cable que no enchufa, hacen este movimiento de subir y bajar el cable, puede pasar esto, ¿no? Limpiamos los orificios los orificios del anclaje, estaban un poquito sucios, tapados, no era estaño. Y vamos a pasar a reconstruir la pista. Nosotros teníamos el pin soldado, anteriormente habíamos chequeado que no llegaba voltaje al FPC y por ende no iba a cargar nunca. Ahí tenemos un pin de carga, si quieren pausar el video para observarlo a los dos. La verdad no busqué si tenía el exacto, pero coinciden los anclajes, salvo que podemos darnos cuenta que no apoya sobre la placa. Los los pincitos, ¿no? de cobre, esos no apoyaban sobre la placa. Entonces lo que vamos a hacer, tiene dos anclajes más sobre el frente, que lo vamos a poder observar, y vamos a proceder a levantarlos y cortarlos. No hay drama. A veces que vamos a tener que adaptar un pin porque no tenemos todos los modelos. Solo tenemos uno V8 y compatible los anclajes laterales, pero tiene dos frontales, ahí se pueden ver, ¿ves? Eso es lo que hacía top. Agarramos nuestra pinza y los cortamos. Entonces ahora sí el pin de carga va a bajar sobre las pistas y va a apoyar bien sobre la placa. Vemos que apoya perfectamente sobre la placa. Lo sentamos y vemos que va a andar bien este pin. Procedemos con un bisturí tipo K11, creo que es el número, a ver si nos miramos bien, pero un bisturí finito. Vamos a levantar esa parte de la placa que está rota, la vamos a sacar porque eso nos va a poder dejarnos trabajar tranquilo. Si sueldan sobre ese pedacito de estaño que quede sobre la pista, es probable que luego con el movimiento se corte la placa y no tengamos de vuelta fallas. Entonces lo que hay que hacer es remover esa plaquita que está dañada, que está pintada de color verde, y arrancarlo hasta donde esté más parejo la superficie, ¿no? Ahora vamos a proceder a levantarlo y lo cortamos. Vamos a raspar la pintura verde y podemos ver que está la plaquita de cobre sobre toda la placa, ¿no? La placa base.
raspamos un poquito y vemos un poquito de... se observa el cobre de la placa. Ahí sacamos la parte que estaba levantada, ¿no?, de la placa, que eso es lo que yo le decía, que se puede cortar luego y vamos a tener problemas, entonces hay que retirarlo. Cuando vemos la plaquita marrón, ahí no hay conductividad, entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir la pista ahí. Vamos a raspar un poquito y vamos a cargar con estaño. Un poquito de flux y cargamos estaño que vamos a hacer un preparado. Yo lo que hago es estaño 193 grados, puede ser de cualquier marca, ustedes vayan probando. Apoyo sobre el holder, que se llama, el sujetador de placa. Pongo un poquito de estaño ahí en pasta y le pongo un poquito más de flux. Ya ven que es media líquida, este estaño es bastante lindo, pero hay otros que no tienen tanto. Ya le ponemos un poquito más de flux, que sea más líquido y a la vez que va a hacer que se funda más rápido, ¿no? Ahí se hace una bolita de estaño en el cautín y lo apoyamos sobre la placa. Ahí cargamos, ya tiene estaño, no es más que eso. No hay que hacer una pelota gigante ni nada muy cargado. Agarramos el hilo jumper, cargamos un poquito de estaño sobre la punta del hilo. Apoyamos una placa, el cautín sobre la placa que caliente el estaño. Ahí está. Y soldamos el hilo jumper. Bueno, luego lo que tenemos que hacer es doblarlo y colocarlo sobre donde iría, ¿no?, la pista que nos falta. Vamos a hacer agregar material, digamos, de cobre, este alambre, para que luego el estaño se adhiera ahí y haga la capa que nos falta. Vamos a poner un poquito de alcohol isopropílico. Lo que vamos a hacer, el siguiente paso es fijar ese alambre de cobre a la placa. ¿De qué manera? Ahí estamos limpiando, así que ustedes utilicen alcohol isopropílico, un pañito, lo que tengan a mano para poder limpiar todo, que no quede tanto excedente de flux, porque tiene que quedar limpio. Vamos a agregar una máscara UV, en este caso es color transparente, puede venir color verde, creo que rojo, azul, en este caso es transparente. Una gotita, no le echen directamente a la placa porque me va a caer demasiado y va a ser una capa muy alta. Esto queda prácticamente como un plástico duro, como si fuera parte de la placa. Entonces apenas una gotita y la desparramamos, que quede bien, más al ras posible, para que no tengamos que luego raspar tanto material y que dificulte también que apoye el pin, ¿no? Ahí vemos como la máscara de esa UV que colocamos se cura con una lámpara UV, ¿no?, justamente. Hace que seque y ahí ven cómo queda el material, como si fuera plástico, como si fuera parte de la placa base, pero transparente. Entonces raspamos con el cautín, no, raspamos con el bisturí hasta llegar al alambre de cobre. Limpiamos. Luego lo que vamos a hacer es ese alambre que queda ahí, vamos a agregarle un poquito de estaño. Ponemos un poquito más de estaño en pasta con un poquito de flux que colocamos ahí, que es lo transparente. Esto es muy poquito, después generalmente sobra. Ahí creamos una almohadilla casi de estaño, apoyando el cautín caliente. Si entre pistas se le une el estaño, lo único que hay que hacer es seguir ahí se me unió, ¿ven? Lo único que hago con el cautín caliente es pasarlo de un lado a otro, pasarlo en el sentido de las mismas pistas, pasar el cautín caliente y se separa. Hacen como si
fuera un rayoncito con un lápiz en forma vertical. Lo mismo con el cautín, siguiendo el sentido de las pistas y se separan entre ellos. Cada, cada estaño va a tender a unirse a la pista más cercana, entonces se separa con el calor y listo. Colocamos un poquito de flux sobre el pin de carga nuevo y cargamos un poquito de estaño. Yo lo hice en el aire, pero era para verlo en la cámara y no. Lo podemos apoyar en cualquier lado tranquilamente, sostenerlo y lo ideal es que toque el cautín, las patitas de cobre nuevas y que se funda un poquito el estaño sobre sobre la patita, sobre cada patita del pin, ¿no? Mostramos cómo va a quedar cargado cada patita. Es un poco como para que ayude a adherir. Si no tiene nada de estaño, por ahí luego cuesta que suelde y van a estar renegando y para que suelde la patita del pin nuevo. Tenemos cada pincito estañado, presentamos. Vemos que me queda un poquito levantado ese pin. En este caso esto se hace como para preservar la placa de carga original, ¿no? Que siempre es mucho mejor que una genérica. Con una bolita de estaño en el cautín empezamos a calentar cada patita del pin de carga. Ahora vamos a mover la cámara, pero bueno, ya teníamos sobre la placa y en cada pincito, así que es mucho más fácil el trabajo. Lo único que hay que hacer es apoyar sobre la patita de cobre. Ahí aplicamos un poquito de estaño sobre la placa para asegurarnos que todo bien soldado. Y arrastramos. No es una arrastrada fuerte sobre la placa, si no vamos a romper, sino que llevamos de manera suave, ¿no? Sobre la placa. Si no raspamos y podemos dañar. Ahí nos hemos pasado de estaño, entonces apoyamos la malla, el soldante y absorbemos el estaño ese que se había cedido. Se puede sacar en la misma técnica de pasar el cautín caliente de forma vertical, pero bueno, vamos a tardar mucho y era mucha carga de estaño, así que absorbemos con la malla de soldante y punto. Ahí probamos con el mismo bisturí, que las patitas estén todas soldadas, que no se mueven de manera lateral, digamos, que están bien soldada la placa. Y vamos a proceder a reforzar los anclajes. También se puede hacer al revés a veces, ¿no? Hay gente que es comodidad de uno, a veces, o la técnica que queramos usar en el momento. Ahora presentan el pin de carga y ya ven que esté bien apoyado el pin sobre la placa y refuerzan primero los anclajes principales. Yo acá en este caso lo sostenía con una pinza y listo. Lo pueden optar por sostener y reforzar los anclajes grandes de los laterales y después pasar a soldar los pines de la patita del pin de carga. Siempre hay que limpiar bastante por el hecho de que el flux no se tape en el micrófono, que lo podemos ver ahí al costadito. Ese orificio, ven que está seco. Lo importante es que no entre flux. Alcohol isopropílico no pasa nada porque eso se seca, pero el flux se ingresa y es difícil sacarlo. Y después van a tener problemas con el audio del micrófono. Limpiamos bien. Yo no lo podía ver porque acá está por dentro, ¿no? Pero ahora lo que nos va a pasar es que cuando enchufamos el cargador sale flux por los orificios del pin. Así que bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer va a ser limpiar con un cepillito por dentro del pin de carga. Limpiamos nuestro cable de cargador y enchufamos. Limpiamos bien todo.
Ahí cuando están las pistas una vez chequeadas, lo que pueden hacer después es aplicar un poquito de esa máscara UV transparente sobre todas las patitas del pin de carga. En vez de tener resina roja, va a tener esa mascarita UV transparente que va a hacer que refuerce y aísle todo el pin, ¿no? Es lo que yo le comenté recién. Enchufamos y sale un poquito de flux. Así que bueno, nada. Retiramos el cargador, limpiamos bien por dentro con un cepillito, con alcohol isopropílico. Estamos bien. Y ya hemos limpiado nuestro cable. Vamos a volver a enchufar y a testear. Ahí se puede ver la reconstrucción de la pista con el cable jumper de cobre. Ahora lo que vamos a hacer es, con el cable ya conectado, testear las pistas. Testeamos el pin, apoyamos el cable. Como ya lo mostramos en un directo, apoyamos la punta negra sobre el pin de carga y la puntita roja sobre donde tenemos que tener la salida del voltaje. Ahora lo mismo, punta negra al chasis del pin y punta roja al FPC. Ahora podemos ver la imagen que tiene el voltaje correcto. Y ahora les agrego la siguiente imagen donde podemos ver que ya está cargando correctamente.